Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Noches de Ciberseguridad, su servidor Roberto Lemaitre de Costa Rica, donde seguimos haciendo cultura digital y hoy no es la excepción con un tema importante, con un tema para padres, madres, profesores, docentes y para toda la ciudadanía que nos debe preocupar, pues grupos que se enfrentan a retos más complejos en temas de avances tecnológicos, nuevas tecnologías. Y en ese punto vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre la inteligencia artificial, la CIA, la inteligencia artificial, pero pensando en propósitos, cuidando, educando y acompañando en la era digital. Y para esto tenemos hoy dos invitadas especiales. Tengo el gusto de tener por acá por primera vez en Noches, bueno, por primera vez como Colibria, pero realmente Mariam, que ya las voy a presentar, ha estado por acá, pero hoy viene con pues con y ahora vamos a conversar un poco de Colibria para que lo conozca sobre este importante desarrollo de organización en temas de atención, principalmente pues para menores, pero hay mucho más, pero hoy vamos a tocar este importante tema y por aquí voy a agregar a Mariam Carpio. Mariam, ¿cómo estás? Hola, un placer de estar aquí. Vieras que estaba haciendo cálculos y hace, hablando sobre el Ahí se tema de pegó un cultura y poquito, crianza pero ya ahora digital. sí, yo creo que ya estás, ahora sí. Exacto. Para ver. Como dicen, para que vean que estamos en Sí, vivo te y escucho. siempre pasan cosas en vivo. Todas las pruebas que hicimos no se pegaba nada y ahora se pegó un poco la transmisión de Mariano. Este, ahora estás un poco pegada para ver si algo te está Ok, consumiendo ¿me ahí escuchan? de ancho de banda. Dale ahí, a ver. Sí. Voy a quitar, voy a quitar Ahí se te escucha el audio, ok, sí. voy a quitar. Perfecto. Bueno, voy a quitar la cámara en medio y eso que hicimos muchas pruebas, pero es parte de todo este potencial transformador de las tecnologías y los riesgos emergentes. Eh, Totalmente. sí, Roberto, que estaba haciendo ahora un cálculo y hace Ajá. un año y un mes aproximadamente estábamos en Noches de Ciberseguridad el año pasado. No, Y muy parece bien. que fue un preámbulo porque hablamos sobre el tema de la importancia de la crianza digital y bueno, ahora extendemos la Totalmente. crianza digital con este tema. Así que un gusto estar aquí. No, muchas gracias, Marian. Y ahora Uh -huh. probamos, un momento probamos a ver Sí, cómo está la cámara. Y igual, un gusto tener por acá a Marcela Herrera, Marcela también de Colibria. Y ahorita vamos a presentarle para que conozca un poco más a Mariana y Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por tenernos hoy en el programa. No, muchísimas gracias a ustedes y además con un tema tan relevante como los temas de trabajo con menores y tecnología, que realmente pues es un tema fundamental. Y tal vez para presentarles de manera resumida, porque yo sé que el currículo es mucho más amplio de ambas. Marcela tiene más de 24 años de experiencia en el acompañamiento de personas. Marcela ha dedicado su vida a los temas de salud mental, bienestar emocional. Tiene formación en administración de empresas, psicología, servicios humanos y salud mental. Y esto le ha permitido tender estos puentes entre educación, derechos humanos y bienestar digital. Promotora de conciencia plena, de uso responsable de la tecnología, tema como ahora mencionados, fundamental ese uso responsable, siempre con un compromiso profundo hacia la construcción de una sociedad más compasiva y equilibrada, algo que pareciera que estamos olvidando últimamente en estos países y a nivel mundial, ¿verdad? La parte compasiva y equilibrio en las cosas que se hacen. Igual Marian tiene más de 20 años de trayectoria, ha tejido estos temas de historia, de protección, equidad y esperanza en un mundo digital cada vez más complejo, experiencia en administración, gestión de proyectos y comunicación social, le ha permitido diseñar metodologías innovadoras que empoderan a las familias y comunidades para navegar en forma segura en el entorno digital. Todo un reto realmente. Es reconocida por su visión global y una capacidad de transformar la comunicación en herramientas de impacto social y protección, especialista en educación, derechos humanos y ciudadanía, con formación en ciencias políticas y maestría en derechos humanos, y ha trabajado de cerca con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Así que tenemos a dos grandes especialistas con las que vamos a estar conversando. Y tal vez, bueno, y saludo a los que ya se conectan, un saludo a Alan, siempre un gusto que nos acompaña, a Fabi que dice que hace tiempo no se conectaba, qué gusto que estás por acá, Pablo que también siempre nos acompaña, y por cierto, después ahí tengo que hablar con Pablo para el tema del evento que tenemos con Dama, que por cierto hace unos programas, hace unas semanas tuvimos el programa, los amigos de LinkedIn que también están
están conectándose por acá. Y además estamos transmitiendo por las redes sociales de Colibria también para que por ahí sigan. Y ahora vamos a compartir sus enlaces, información, pues para que también sigan sus redes sociales, conozcan su trabajo. Bueno, primera pregunta. Usted me dice si comparto la pantalla o cuando comparto la presentación. Ahí me lo dicen. Pero tal vez el primer tema, ¿cómo entendemos el rol actual de la inteligencia artificial en el cuidado y acompañamiento de las personas en la vida cotidiana? Porque realmente vemos situaciones donde las personas todavía no entienden bien qué es lo que está pasando, cómo es. Es más, hoy veía un tema interesante donde, por ejemplo, en aplicaciones se ha integrado inteligencia artificial y muchas veces ni se sabe qué es lo que se les ha integrado de inteligencia artificial, ¿verdad? Y se está usando sin conocer mucho de qué es lo que está pasando detrás. Entonces, dejo abierto quién quiere comenzar la temática. Bueno, tal vez puedo empezar yo y Mariam continúa después. Yo creo que podemos empezar hablando de que en este momento tenemos una crisis de niveles de soledad muy grandes a nivel social. Podemos hacer comparaciones, digamos, en estudios que se han realizado, que en 1990 se hablaba de que un 16% de la población, por lo menos en Estados Unidos, donde se realizaban estudios, se sentían las personas muy solas. En el 2021 hablábamos de que era un 32% de la población la que se sentía realmente sola. Entonces, donde tenemos espacios donde la gente no tiene realmente a quién recurrir, con quién conversar, no tiene esa conexión, se recurre muchísimo a la inteligencia artificial para llenar estos vacíos, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, la creadora de Réplica, ella nos cuenta, por ejemplo, que ella crea esta plataforma para, en un momento de duelo donde ella pierde a su esposo, y empieza a generar, digamos, a crear todo el chat que tenía, ¿verdad? Con esta persona y a generar procesos de inteligencia artificial para seguir con esa conversación. Lo cual pues es un poco complejo, ¿verdad? Porque si hablamos del duelo, del cual yo no soy una experta, pero el duelo tiene fases y tenemos que ir asimilándolo, ¿verdad? Y si yo mantengo una conversación con una persona que ya falleció, ¿verdad? Para tener esa cercanía, pues es un poco complejo. Claro. Pese que, digamos, todas estas partes se han venido haciendo para tener más conexión y que se supone que pueden ayudar más a las personas, también existe el riesgo de que las personas nos vamos aislando más. Entonces se vuelve un poco hollywoodense, si queremos pensarlo así, como en la película esta de Her, ¿verdad? Donde el protagonista se enamora de una parte de una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que está sugiriendo, digamos, esta persona que puede llegar a suceder eventualmente. Las personas tenemos tanta soledad que nos vamos refugiando en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y en lugar de salir a buscar ayuda, nos vamos aislando más. Entonces, eso es parte, digamos, del riesgo que tenemos ahorita y por el cual las personas están haciendo uso, porque hay muchos usos que se le están dando. Pero yo creo que el riesgo más grande que tenemos ahorita es esta parte de la sensación de soledad, de desconectividad con otros seres humanos, ¿verdad? Y por qué recurrimos a la inteligencia artificial. Que no deja de ser triste, ¿verdad? Claro. Tiene un lado como triste. Yo lo hablaba por esto esta semana, en un tema que conversábamos, de esa pérdida de esa conexión humana, ¿verdad? Y es muy irónico, porque parece que es cuando estamos más conectados. O sea, tenemos miles de amigos en redes sociales, podemos tener cualquier conversación con una persona que inclusive no esté cerca de nosotros en lugares geográficos, pero es cuando más desconectados nos sentimos, es cuando más solas se sienten las personas y el mayor riesgo que tenemos es en las personas menores de edad, porque ahí es donde empezamos a ver el tema de no discernir entre lo que es real, en lo que me conviene, que es la parte que hablamos siempre del acompañamiento de las personas con roles de cuidado y acompañamiento, ¿verdad? Claro. No es lo mismo que una persona adulta haya tenido una pérdida y recurra a la inteligencia artificial para sentirse acompañada, a que una chica o un chico estén haciéndole preguntas de todo tipo de índole a la inteligencia artificial, porque no tienen a una persona en la casa con la cual conversar o no le tienen la confianza a una persona en la casa para llegar y decirle, mira, me siento solo, me siento triste, me siento enojado, o peor aún, usamos la inteligencia artificial para desquitarme de un enojo que yo tengo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ¿verdad? Y cómo estoy canalizando esa furia, ese enojo, hay un mal manejo de frustraciones, ¿verdad? Y el problema es que lo estamos haciendo con una plataforma que no necesariamente está preparada para contestar las respuestas de forma correcta, claro. Y mucho menos pensando en que va dirigido a una población menor de edad, porque
todas estas plataformas también han sido muy claras que todas han sido creadas para personas adultas y que si las utiliza una persona menor de edad, tiene que estar bajo la supervisión de una persona adulta, pero que no están libres, digamos, hechas, creadas específicamente para chicas y chicos. No, totalmente. Sí. Y hace poco veíamos esas noticias tan tristes. Por cierto, la primera demanda a OpenAI de padres porque un muchacho se suicidó siguiendo las instrucciones y demás que le explicaba cómo hacer todo el proceso para suicidarse. Y ahí comienzan los retos de entender lo que hay detrás de estas inteligencias, porque lo digo entre comillas, inteligencias artificiales, ¿verdad? Y cómo es que funciona. Marian, ahí nos ibas a mencionar. Yo, a ver, cuando comentaba sobre el tema de en qué estamos y cuál es nuestra vida cotidiana, yo creo que aquí debemos de partir de algo. La AI es parte de las tecnologías y como tecnología no es que es buena o mala. Quien está detrás de eso y el que lo usa y los medios y los fines, ahí es donde le podemos colocar el adjetivo de. Lo que pasa es que en este momento hemos tenido estos riesgos claros a partir de casos emergentes, pero también sobre ciertos estudios correlacionales que colocan un patrón que ya existe, ¿verdad? Como esto que colocaba de la depresión con el tema del suicidio y niñez, y se empiezan a hacer correlaciones fomentando efectivamente estos riesgos. Pero por otro lado, y haciendo esta balanza, y yo por eso es que también me encanta este programa, porque siempre hay un énfasis y un enfoque de las oportunidades. Por otro lado, tenemos todo este potencial transformador de esta tecnología emergente. Un potencial transformador que también las investigaciones causales, que son estas investigaciones donde tienen grupos que tienen el acceso a la AI y grupos que no tienen acceso a AI, demuestran efectivamente que hay un potencial en un aprendizaje personalizado y otras cosas que luego vamos a entrar. Pero lo más importante aquí, que yo creo que es lo que tenemos que colocar, es que hoy vamos a hablar efectivamente de todos estos miedos sociales sin entrar en un pánico moral, porque por supuesto claro, como papás y mamás, y que esto es también lo que nos movió en Colibri, ahora somos profesionales, pero también somos mamás con muchos miedos y por eso el mensaje es, vean, tenemos estas situaciones con AI, pero también hay un potencial transformador, tenemos que aprender a vivir con, vamos a seguir fomentando y sensibilizando y por otro lado, ojalá que se siga afinando el tema legal con respecto a los derechos y la ética. En síntesis, si en 1930 estaba el pánico moral de la radio con aquella, ¿se acuerdan? Invasión de los extraterrestres con Orson Welles. Y luego en los años 80 teníamos al Poltergeist, que era televisión que se tragaba a la niña, ¿verdad? Y hubo un pánico moral. Luego vinimos, incluso antes, se puede hasta estas novelas románticas que en la época victoriana se colocó como parte del satanismo porque fomentaba una parte que no era adecuada de las mujeres. Bueno, tenemos ahora la AI. Entonces, por supuesto hay pánicos morales, pero lo más rico aquí es entender cómo es que nosotros vamos a ir trazando una media que nos pueda ayudar a abrazar estas tecnologías y mejorar la calidad de vida, como se ha notificado en ciertas otras cosas donde se ha utilizado la inteligencia artificial. No, muy bien. Por ahí un saludo a los que ya se han conectado. Por ahí nos decía Alejandro, si es exacto, es quién la utiliza. Y quién la utiliza conociendo, con conocimiento, ¿verdad? Principalmente, entendiendo qué hay detrás. Por aquí nos decía Mónica, un saludo a Mónica, que eran temas, se habla de Apple, no se le da importancia a los niños y niñas, cómo abordar y cómo normar jurídicamente en caso de. Por cierto, ese reto legal, que por ahí vamos a conversar también, es enorme por lo complejo de lo técnico, ¿verdad? Lo técnico, jurídico y de que sean normas que realmente puedan cumplirse. Pero bueno, ese es todo un tema para conversar también. Pero entonces tal vez veamos el punto de los riesgos y oportunidades que presentan las inteligencias artificiales, porque ya no podemos hablar de una inteligencia artificial, es que ahora hasta le dicen a uno, vea, este cepillo de dientes tiene inteligencia artificial también, entonces pero ahora lo que no tenga inteligencia artificial no está en la moda, ¿verdad? No está en el momento que se montarse en la ola. Entonces,
ahora todas las aplicaciones, herramientas, ofimática, etcétera, todo le metieron inteligencia artificial y en todo nos aparece, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgos y oportunidades presenta la inteligencia artificial para el tema de desarrollo de niñas, niños, adolescentes, especialmente pensando en los temas de educación, bienestar digital? Dejo ahí abierto quién quiere comenzar el tema. Sí, bueno, yo puedo extender esto que seguíamos hablando de los potencial transformador y luego le dejo a Marcia el tema de los riesgos. Ya claros, ¿verdad? Emergentes y de los cuales tenemos una gran tarea de cómo ver, cómo abordar o buscar buenas prácticas para incorporar en nuestra legislación o bien en nuestras familias. Claro. Claro que tenemos este potencial transformador y perdón que siga colocando los estudios, pero es que aquí me parece interesantísimo porque últimamente hemos estado bombardeados de estudios más bien correlacionales que colocan esto, ¿verdad? De la depresión, de la salud mental, con el chatbot y cómo puede influir negativamente. Pero también están estos estudios causales que son estudios que nos pueden ayudar para tomar decisiones claras en política pública, en educación, decisiones que nos ayudan a desarrollar una política y materializarla en planos concretos. Y se pueden dividir en diferentes categorías. Por supuesto, a los de ciencias sociales nos gusta categorizar, pero la realidad es que se unen unas con otras y se mezclan. Sí hay un potencial transformador en el tema de la educación personalizada, pero estos estudios hablan sí o sí, es transformador en el tanto haya un complemento con una persona que esté ahí guiando, ¿verdad? Que no es que sea solo esto. Otro potencial transformador del que se habla y es este agente relacional en salud mental, que al inicio estos bots, con el tema de la privacidad, impulsan a las chicas y a los chicos a contar y a preguntar. La cuestión que tenemos es que si no se hacen, ¿verdad? Todo un acompañamiento luego con un terapeuta, pues podemos tener otras situaciones como la que estabas contando inicialmente de estos papás que demandaron a esta compañía por un tema de prejuicios, de daños y de negligencia. María, y perdón, Sí. solo para agregar un punto que pasó muy interesante. Estas semanas salió la nueva versión de ChatGPT, la versión 5. Ellos hicieron algunos ajustes con respecto a algunos temas emocionales, porque al final es un sistema algorítmico, ¿verdad? Y eliminaron una parte que estaba pasando de no una persona, un montón de gente que habían hecho novios y novias digitales con ChatGPT. Y fue muy interesante porque lo eliminaron. Y entonces mucha gente se encontró que su novio y novia digital había desaparecido del modelo algorítmico. Entonces, y no era uno, mucha gente se quejó, es más, reclamaron a OpenAI que había pasado, porque eso había... Entonces, comienzan esos retos interesantes que pasan en nuestras tecnologías, ¿no? Sociales, que también ¿Sí? después vale la pena evaluar y analizar estas nuevas formas de socialización que tal vez los que, los que tenemos una pata analógica, ¿verdad? Y digital, sí podemos comparar, pero los que ya han estado más en lo digital y en estas tecnologías emergentes es parte de la vida cotidiana, del ADN. Y finalmente, dentro de todas estas, además de ayudar en el tiempo, aquí la variable del tiempo también es muy subjetiva, porque al final de cuentas, la cuestión del tiempo es que ayuda a las personas a abrir un mundo de oportunidades y ventanas. Pero este tiempo que sea en función de una tutoría personalizada. Y sí, lamentablemente, aquí es donde también tenemos una variable de la desigualdad, porque estos estudios de potencial transformador lamentablemente se han hecho en aquellos países que han querido invertir en tecnología, pero no solo en tecnología, sino en alfabetización de la AI, como más adelante vamos a ver, para que tengan esto de aprendizaje, de desarrollo, pero también esta capacidad de filtro de contenido y de comparar que sí y que no. Que luego lo quisiéramos, o sea, vamos a verlo más en el tema de familias y de docentes. Entonces, sí, riquísimo este potencial, pero si no hay un acompañamiento de una política, no hay un acompañamiento de una persona que esté ahí, de una familia que tenga planes de co-creación, de co-criterio, pues lamentablemente entonces nos podemos ir a la balanza de los riesgos y es
Claro. Es uno de estos riesgos que Marcia hablaba inicialmente, de esta soledad, de esta falta de comunicación en la casa, de estos mitos o paradigmas que tengo, que yo estoy en la cocina o estoy tomando un café, pero mi chico está salvo porque está ahí en el cuarto. No, y no está salvo, ¿verdad? ¿Qué pasa detrás de esa puerta? No está salvo ni está solo. Exacto. Está solo. Aunque Y bueno, esté y sin más... nadie humano a la par, ¿verdad? Sí. Creo que ahí se nos pegó, Marian. Sí, creo que sí. Sí. Ahora sí, ya creo que estamos de vuelta. Listo, Marce, ahí te escuchamos. Ok. Bueno, como dice Mariam, parte del tema es, digamos, sí es cierto, tenemos que ver cuáles son los riesgos, pero no podemos dejar de lado las oportunidades, ¿verdad? Y yo creo que en este momento es indiscutible que la inteligencia artificial vino para facilitarnos muchísimo la vida en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, igual, yo pongo el ejemplo de un vehículo, ¿verdad? Es como que dijéramos, de no, hay muchos accidentes automovilísticos ahorita, eliminemos los carros porque son un riesgo para la población. Entonces, no podemos ser tan radicales, ¿verdad? El tema está entonces, trabajemos en educación vial, trabajemos en otras áreas, ¿verdad? Para reducir ese tipo de accidentes. Yo creo que funciona igual con la inteligencia artificial, especialmente si vamos a enfocarnos en personas menores de edad. Entonces, tendríamos que entender cuáles son los riesgos a los que están expuestos las chicas y los chicos cuando hacen uso de este tipo de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, digamos, tendríamos el tema de la exposición a contenidos inapropiados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cosas que las personas no están listas para ver por tema de edad, por desarrollo cognitivo, por muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, no solamente pensamos en la parte sexual, a la cual es impresionante lo temprano que están teniendo acceso las personas menores de edad ahora, ¿verdad? Que arranca más o menos por ahí de los 8 o 9 años, es así de temprano como está. Y donde hemos visto estudios donde a los chicos les está generando trastornos severos, digamos, estar expuestos a este tipo de contenido, pero también tenemos el contenido, digamos, a temas de violencia, temas de odio, de racismo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, al tener tanto, digamos, contacto con inteligencia artificial, donde pueden hacer las preguntas que quieran, donde pueden abordar los temas que quieran sin supervisión, pues obviamente pueden recibir respuestas inadecuadas, ¿verdad? A las cuales ellos no están listos para recibir. Un tema muy importante, que es un riesgo con el cual tenemos que conversar con ellos y con ellas, es la privacidad y la recolección de datos. Todo lo que nosotros le damos a la inteligencia artificial es de ellos, ¿verdad? O sea, se queda para ellos. Y yo siempre les digo, nada de esto es gratis, no es que nos ayudaron a hacer una tarea de gratis, no es que nos regalaron toda esta información porque somos muy buena gente, no, o sea, todo lo estamos pagando con nuestra información, ¿verdad? Nosotros les estamos dando datos que para ellos son importantes para estudios, para mercadeo, para ventas, para lo que sea. Pero entonces, la información de personas menores de edad, como hablábamos ahora, no hay tanta jurisprudencia, no hay tanta regulación, y igual se está trabajando con esta información y con estos datos como si fueran personas adultas, ¿verdad? Y estamos poniendo en una situación de riesgo a estas chicas y a estos chicos. Obviamente las interacciones con chatbots no supervisadas, ¿verdad? Que lo que hablábamos ahora, asumimos que nuestras hijas e hijos están haciendo simplemente preguntas a ChatGPT, por ejemplo, de cuál es la tarea de matemáticas, cómo hago una presentación para estudios sociales o cómo hago, no sé, un trabajo para ciencias. Pero desafortunadamente estamos viendo que no son las prácticas comunes que están haciendo los chicos únicamente, ¿verdad? Entonces, estas preguntas de soledad, de enojo, de tristeza que están canalizando por ahí, ¿cuál es la respuesta y la recomendación que están recibiendo los chicos en este momento, verdad? Este caso de este chico de 16 años que desafortunadamente decidió terminar con su vida, venía haciendo desde hacía muchos meses preguntas al chat, no necesariamente específicamente de cómo me quiero quitar la vida, ¿verdad? Sino más en temas como de, por ejemplo, traté de enseñarle a mi mamá las marcas en el cuello y ella no se dio cuenta. Entonces la respuesta del chatbot era, qué pena que ni siquiera le importes a ella y si desaparecieras del mundo, por ejemplo, nadie se daría cuenta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? No es nada, no solamente específicamente que nos vayan a decir cómo quitarse la vida a una persona menor de edad, porque que también lo hace. También lo hace, y dependiendo de la forma en que yo se la pregunte, no necesito preguntarle específicamente cómo suicidarme, puedo hacer 1000 otras preguntas, inclusive
desde estoy haciendo una novela de ficción y tengo que ver cómo le termino la vida al personaje y me va a dar muchas opciones, ¿verdad? Porque no estoy diciendo voy a terminar con mi vida. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que actuar como adultos, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que le están preguntando los chicos? ¿Qué es lo que están realmente utilizándola para qué? ¿Es un tema de entretenimiento, de acompañamiento o realmente es una parte académica? Claro. Tenemos la parte de la dependencia tecnológica, ¿verdad? Y la reducción del pensamiento crítico. Y en eso inclusive hasta los co-creadores de OpenAI, ¿verdad? Han sido muy claros en los que ellos dicen, bueno, nosotros creemos en que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo porque puede tener un gran conocimiento en un tema específico que nos pueda ayudar más adelante. Pero tenemos que ser muy claros en que nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestro pensamiento crítico. Pero eso no lo vamos a poder desarrollar si todos se lo estamos preguntando a la inteligencia artificial, ¿verdad? Cosas muy básicas como desde que estoy aburrido, no sé qué hacer. O sea, ya ni siquiera quiero pensar en qué puedo hacer, ¿verdad? En qué me entretiene. O sea, Es más, en la historia de la humanidad, estar aburrido ha permitido crear muchas cosas. claro, ese es parte del secreto de la creación, de la creatividad, de toda esta parte. Y la estamos perdiendo porque entonces ya yo ni siquiera quiero pensar en cómo entretenerme. O sea, ya ni siquiera vamos a tener un espacio de ocio, ¿verdad? En el que yo pueda dedicarme a pensar en algo más creativo porque no me estoy dando ese espacio y simplemente le estoy cediendo todo esto a la inteligencia artificial. Tenemos los sesgos y los sesgos algorítmicos y la desinformación, ¿verdad? Que eso es otra parte importante también. Todo lo que nos está dando la inteligencia artificial es completamente veraz, lo estamos revisando, lo estamos cuestionando, podemos generar ideas a raíz de todo esto, pero desafortunadamente vamos a lo mismo. Las personas menores de edad no necesariamente están en este proceso. Yo pregunto por un trabajo que tengo que presentar en el cole, recibo una respuesta y chao, eso es lo que yo voy a presentar. Por ahí tal vez le hice una bonita portada, le hice un formato en alguna plataforma, alguna otra cosa, y eso fue lo que entregué. Pero no están usando la lógica, el pensamiento No crítico. están ni leyéndose. Para No. trabajos en temas de estudio es todavía más grave, porque ni siquiera está leyendo la respuesta para cuestionar. Exacto. Si había un Es error más, de hasta en otros traducción, niveles, así se fue. sí, en otros niveles, y no adolescentes y demás, recuerdo un proyecto de ley que se presentó sobre inteligencia artificial, y cuando yo lo leí, citaba mal los artículos de la Constitución. Estaban mal citados, y lo primero que yo pregunté en ese caso es, ¿pero quién lo leyó? Pues si se lo pidieron a ChatGPT, ¿quién lo leyó? Para el análisis crítico, ¿vale? De decir, esto está mal, esto no está bien. Entonces, si ocurre a ese nivel, ¿qué está pasando? O que tiene la capacidad de distinguir que sí es cierto o no. Quería colocarles entre paréntesis algo, bueno, eso fue cuando empezaron todas esas tecnologías, se hablaba de que lamentablemente estos chatbots o estos bots eran menos competentes cuando no se les preguntaba en inglés, porque originalmente la estructura y el entrenamiento había sido en esa lengua. Entonces, lenguajes como el español, que tiene una riqueza hermosísima y amplia, cada vez se van limitando aún más y no necesariamente con los ¿verdad? Idioms que tenemos nosotros, nuestras propias lenguas o nuestras propias formas de pensar, cacha, ¿verdad? Lo que los chicos pueden estar preguntando o bien una persona adulta que necesite algo. Entonces, la respuesta va a ser, podríamos decir, menos efectiva y hay estudios, que esto me parece riquísimo, no le he dado seguimiento, que dicen que va a llegar un momento donde la reducción o sea, que el lenguaje que tiene ChatGPT, que no es todo el lenguaje de la riqueza del español, va a influir en la reducción de cómo vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, de pronto, ciertas palabras que nosotros hemos ido aprendiendo o que formaban parte de nuestra cotidianidad del uno a uno, poco a poco vamos a ir uniformando. Bueno, ya ahorita vamos a hacer como la canción del Pink Floyd, ¿verdad? Que llevamos los ladrillos a la pared. Todos vamos a terminar diciendo, en resumen. En resumen, o bullets, o colocando las bolts en alguna parte. Bueno, sí. Nosotros, sí te confieso, y esto es parte de la humanidad, yo, la gente, o sea, soy humana y también he caído. En algún momento o sea, estábamos revisando la página web de Colibria, y en algún momento entonces alguien nos dijo, es que ustedes, ¿por qué escriben
los títulos con mayúscula. Nosotros, ¿cómo los títulos con mayúscula? Porque entonces cada palabra era con mayúscula. Claro, porque lo traemos del lenguaje del inglés. Y si Claro. una ve en el chat GPT, cuando uno le envían las cosas, así están, títulos, porque lo traen del inglés. Y entonces Claro. muchas formas, los filólogos de seguro están cayendo así, ¿verdad? Ah, veo que está Atrás, cayendo, porque sí. hasta esa cuestión de la reducción de la riqueza de cómo nos comunicamos y cómo podemos expresarnos. No, no, de nuevo, no quiero caer en un determinismo, pero lo importante aquí es tener este ojo, ¿verdad? De águila que nos permita también ir encauzando o tener mayores capacidades para hacer los prompts, ¿verdad? O sea, realmente cómo nosotros podemos decirle al chat y que el prompt es importante. Todos deberíamos de llevar un curso de una estructura básica de cómo pregúntele, considérese. Y Para, Marian, para que vaya. y en ese tema entra la preocupación de esta semana del informe del Estado de la Nación en el tema de educación. Muchachos de 15 años y muchachas de 15 años que su capacidad lectora y analítica es de tercer grado de escuela. Entonces, pedirle que redacte prompts adecuadamente, redacción y lectura analítica y crítica, estamos comenzando a tener un enorme problema. Y lo vamos a seguir viendo más si solamente les estamos permitiendo que utilicen la inteligencia artificial para desarrollar trabajos, porque de verdad no estamos fomentando la parte de pensamiento crítico, la parte creativa, y esto es algo que se puede hacer, porque, o sea, sí podemos trabajar, digamos, en el aula, desarrollando conceptos, haciendo esa parte, y después que los chicos la hagan crecer, digamos, con el apoyo de la inteligencia artificial. Y lo que Claro. hablamos al principio no es decir que no nos sirve, o sea, sí nos sirve, nos puede agilizar muchísimas cosas en nuestro proceso diario, en el trabajo, en muchas cosas, o sea, inclusive para tomar notas en una reunión, o sea, tenemos realmente un asistente virtual en muchos aspectos en nuestra vida. El tema es cómo le enseñamos a estas personas menores de edad que van a ser el futuro de este país, que van a ser quienes decidan luego, van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros abogados, ¿verdad? Van a ser las personas que tengan el tema de la seguridad vial en sus manos, por ejemplo, cómo ayudarles a pensar de forma crítica, de forma lógica, de forma creativa, que puedan tener respuestas a problemas y a situaciones que se salgan de la caja, ¿verdad? Y que piensen un poco diferente, si no les estamos fomentando nada de eso. Y si aparte de tampoco les estamos ayudando en la parte de alfabetización digital, que esa es otra parte que venía en el informe de la Nación que también hablaba de eso, ¿verdad? O sea, creemos que tenemos mucho acceso a tecnología, pero realmente el uso que se le está dando es básicamente de entretenimiento, ¿verdad? Scrolling y bajar y ver publicaciones. Exactamente, entonces esto no nos va a ayudar a que el chico o la chica realmente utilicen esa inteligencia artificial para sacarle el mayor provecho. Y esa es la parte en la que nosotros deberíamos de estar enfocados ahorita, o sea, explicándole a estas personas cómo pueden utilizarla de manera segura, de manera productiva, de manera responsable, para que le saquen el mayor provecho, puedan crecer como personas sin perderse en la inteligencia artificial, ¿verdad? Y puedan seguir manteniendo esa esencia, porque yo creo que la mayoría de los expertos que han estado trabajando en estos temas es el enfoque que tienen, o sea, es la parte de entender cómo funciona, de adaptarse a lo que el mercado nos está pidiendo, ¿verdad? Pero a seguir creciendo como individuos para diferenciarnos y tener ese sello diferente entre el humano y la inteligencia artificial, que aunque tengan mucho conocimiento, no va a tener ese input de creatividad, de lógica, de esa chispa que tiene la persona, ¿verdad? Y esa es la parte en la que tenemos que enfocarnos y que no debemos dejar que se les muera a las chicas y a los chicos, ¿verdad? Que ese es todo un reto. Y ahora que mencionabas eso, hace unas semanas hablaba de algunos de estos temas. Yo decía, mire, disminuir el pensar que la inteligencia humana se reduce a algoritmos y a configuraciones y modelos matemáticos y demás y estadísticos de probabilidades de respuesta, porque eso es la inteligencia artificial en este momento. Hay cantidades enormes de data que le da una respuesta probable y hace un análisis estadístico para dar la mejor respuesta y están programadas para buscar hacernos felices en las respuestas. Por eso existen las alucinaciones de la IA, por eso siempre nos buscan responder en que de manera positiva, en el sentido de positiva de que no busca contradecirnos. Entonces, eso comienza a ser un enorme problema hasta conceptual de decir que eso es inteligencia, no es nuestra inteligencia, no llega a ese nivel, todavía no.
Todavía no, digamos, pero entonces, ¿cómo enseñarle estos temas, digamos, a padres y madres que están con sus menores, que tal vez ese es uno de los retos y que estaban mencionando ustedes de esa alfabetización digital? ¿Cómo lograr enseñarle si, por ejemplo, todavía tenemos las brechas de enseñar ciberseguridad? Todavía falta enseñarles a usar las herramientas. Y ahora les ponemos a los padres y madres el reto de, mire, además de lo que ya usted tenía de retos del mundo físico, de cuidarse de violadores, gente, bullying, etcétera, más. Ahora está en el mundo digital, que ya habían estafas, de bullying digital, etcétera. Ahora agreguémosle inteligencia artificial. Y yo me imagino a los padres diciendo y madres diciendo, ¿y ahora cómo es esto? Si ya ¿Cómo tenía me todo como esto esto? y ahora le agregaron esto, que están usando inteligencia artificial y todavía a mí no me han actualizado con todas esas cosas. ¿Cómo logramos llegarle a padres y madres en esto? Porque se está quedando atrasado. Además, en temas de política pública, estos temas todavía no se están trabajando de fondo. Lo dice el Estado de la Nación. Bueno, Roberto, nada más quería detenerme a esto que decías, y esto lo escuchamos en una charla muy buena que tuvimos en el evento de Cyberethics. El expositor decía que sí o sí, aunque puedas simular, ¿verdad?, la inteligencia humana, la inteligencia artificial, es una simulación, Exacto, porque no es. no siente, ¿verdad? Exacto. No, o sea, sencillamente no siente, no tiene compasión, no tiene empatía, ¿verdad? No hay un tema de realmente decir aquí hay solidaridad, me voy a devolver porque es un chico que, o sea, sencillamente la enseñaron a simular y esas simulaciones, por supuesto, hay un tema de, como decís vos, Perdón, de y el alucinación. concepto es excelente de marketing, decirle inteligencia, pero Uh-huh, realmente no es uh-huh. inteligencia. Exacto, y es el tema de programar para. Eh, tratando como de encontrar, a veces no, yo creo que es muy fácil decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? El tema es cuando ya uno lo puede venir y qué vamos a hacer. Y además es súper casuístico porque va a depender de la edad de los chicos, dónde están, del acceso que tienen con los dispositivos, del conocimiento que tienen papás o mamás, de esta tal vez antesala que han hecho para acercarse en el diálogo. Es decir, hay un montón de variables que hace que algunos de los consejos lamentablemente no, o sea, no deben ser prescriptivos, ¿verdad? No es tome la paracetamol, ¿verdad? Y la crema de rosas, y no, ¿verdad? Porque así es. Pero dentro de toda la literatura, ahora que hay literaturas, colocan 3 Cs. Que, ojo, que no son las 3 Cs de los riesgos que hablaba Marcio, ¿verdad? Porque Marcio hablaba del riesgo, de los riesgos de contenido, ¿verdad? Que además hace todo este impulso, el AI del oversharing, ¿verdad? O el sharing de parte de los papás. Tampoco es la C de conducta, que es donde los chicos incluso manipulan, generan deepfakes o lo que hacen es dañar la reputación y la huella digital de una persona. Y tampoco es la C de contacto, que estos bots se convierten incluso también en un playground para los pedófilos y ahí donde vemos todo el tema del ground. Estas 3 Cs de las que podríamos hablar para familias, las podríamos colocar con la co. La primera es digamos, la co-creación. Entonces, nos acercamos efectivamente. Yo creo que podríamos hacer el co-uso, ¿verdad? ¿Cómo en familia aprendemos a usar estos chats, ¿verdad? Porque acordémonos que hay muchos chats, pero de hecho William nos decía, se va a convertir el chat GPT en un tema de Gillette, ¿verdad? Es decir, que se está haciendo la analogía de que la Gillette es la rasuradora y entonces ChatGPT es un bot de ahí. Claro. Pero, entonces, pero hay miles de mil, o sea, hay más, no miles, pero hay muchas. Un tema es el co-uso, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo usamos? ¿Qué tipo de planes tenemos? ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer? Esto que hablábamos de los prompts, ¿verdad? ¿Qué es un prompt? O sea, que uno le pueda dar una indicación lo más pulida posible para que la respuesta sea, al menos tenga una base que nos permita después cotejar o comparar o incluso ver si es cierto o no. Este couso sí, también viene mucho del modelaje. Modelaje que incluso, vean, una puede, y es que a veces una que puede caer mal
en estas reuniones que uno tiene, ¿verdad? Con los amigos y de todo, pero en estas conversaciones informales, donde hay un tema más de relajación, alguien va a decir, bueno, es que últimamente yo le pregunto a mi psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo es ChatGPT, ¿verdad? O la verdad Claro. es que ya yo no volví a la nutricionista ni al gimnasio porque yo les pido ahí una y me lo hace, ¿verdad? Entonces, aunque sean esas conversaciones sueltas, un chico va pasando por ahí, ¿verdad? Y lo escucha y si esto es parte de la normalidad de una persona adulta, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que pase en la mayoría de los casos, pero es más o menos como ciertas conversaciones sutiles que hacen que este modelaje entonces ya se convierta, ¿verdad?, en algo que se ve normal cuando no es que es la respuesta. Además del couso, yo creo que es importante tener un co-criterio. ¿Cuál es el co-criterio? De lo que Marcela hablaba y que también es muy difícil. Yo a veces digo, pero ¿cómo hago yo para comparar? Incluso hay investigaciones, por ejemplo, en Estados Unidos a los maestros de K12, le llaman ellos, ¿verdad? Que es de primaria y secundaria, se les preguntó que cómo se sentían ellos con el uso de las tecnologías, especialmente de la AI, y que si eran capaces de distinguir y verificar información. Y estos decían, al menos el 50% dijo, yo sé cómo usarla, pero menos del 30%, así raspando el 30%, dijo, yo sé cómo distinguir. Es decir, por ejemplo, ven los etiquetados, ven si en YouTube este video es un video alterado, ¿cómo es que dicen? Sintético, ¿verdad? O ven si efectivamente cuál es el rastreo, cuál es el traceback de esto, de dónde viene, o hay una etiqueta APA que me permita ver específicamente en la página. Bueno, que tenemos que aprender a este tema de co-criterios y que ayuden también a chicos preguntas muy básicas. ¿Por qué vos escogiste esto? ¿Te parece que es esto? ¿No crees que si le preguntamos de diferente forma vamos a tener más información? ¿Para qué quedarse con lo primero? Entonces yo creo que ahí estas preguntitas nos pueden ayudar. Y la última C, que igual no es que solo son ahí 3C, pero bueno, ahorita por un tema más como pedagógico, podríamos hablar lo que tiene que ver con la contención. O sea, la contención en tiempos, en reglas, en espacios. Entonces, bueno, aquí en mi casa, si tienen 4 horas de screen, vean a ver, y si están en vacaciones, vean a ver cómo tengan una creatividad para las otras horas, ¿verdad? En el uso, cuándo se usa y cuándo no, a dónde. Incluso también puede ser que vaya acompañado con ciertos controles parentales, pero también en los acuerdos que se hacen en las redes. Entonces, bueno, creo que esto nos podría ayudar poquito, digamos, como para empezar este gran desafío. Sí, enorme. Y con el acumulado de problemas que ya venían, este, este le amplía. Marcela. Esto, digamos, como lo que hablaba María, digamos, esto es para cuando los papás y las mamás tienen algo de alfabetización digital, Ese digamos, es el punto, es la primera preocupación. involucrados con la inteligencia artificial. Sí. Pero asumamos que yo no sé nada, ¿okay? Que yo siento que la inteligencia artificial todavía es algo muy estratosférico, que me sale ahí en la aplicación que digamos que Waze, todo eso no tiene nada de inteligencia artificial porque yo no lo he entendido así, ¿verdad? Y que la aspiradora está compuesta por... O sea, nada de eso, digamos que yo lo he entendido porque en mi mente yo todavía estoy apenas tratando de alcanzar algunas cosas. Hay gente tratando de usar su teléfono digital todavía. Exacto. Mientras yo le pido a mi hijo que me descargue, digamos, el WhatsApp y que me logre configurar alguna cosa del correo. Y ahora tiene IA por defecto. Para preguntar cualquier cosa y si pongo una palabra me sale hasta fotografías y todo. Pero asumamos que digamos que yo no entiendo nada de eso. Y a mí me dicen, bueno, está bien, pero entonces hablemos con su hijo y ¿cómo hacemos eso si yo no estoy entendiendo nada? Entonces, yo lo que creo es que ahí como papás y mamás podemos trabajarlo con ellos y es una buena opción porque la parte de alfabetización digital la tienen los chicos y esa parte la tenemos que recordar. Siempre decimos, es que no, el experto en mi caso es Perencejito, ¿verdad? Porque él es el que me configura todo, el que me hace todo, el que... Y esa frase siempre me da terror. Claro, porque estamos hablando de que el experto en eso tiene 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Y no es cierto, es una falacia realmente. Exacto, pero asumimos que porque el chico hace así, me descargó algo y ya me lo puso a funcionar, él es el experto en todo. Entonces, asumiendo que digamos que esta persona no es un experto para empezar y que yo desconozco completamente el tema de inteligencia artificial,
podemos conversarlo con ellos. Entonces, yo siempre digo, aprendamos juntos. Esa es una buena técnica. Vení, contame. Es que yo estoy muy enredada con esto de la inteligencia artificial. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es esto del ChatGPT? ¿Vos me puedes enseñar cómo es que funciona? ¿Qué le preguntás vos? ¿Y por qué le preguntás eso? O sea, y de verdad es sin malicia. Es porque vamos a aprender ambos, me explico. Pero entonces voy escuchando qué es lo que le está preguntando mi hija o mi hijo a este chatbot. Yo puedo ir viendo las prácticas que está teniendo esta persona menor de edad, puedo tener una mejor idea y esto aplica para todo. Yo siempre les digo, aplica para videojuegos, por ejemplo, cuando los chicos tienen horas y horas de estar en una pantalla, ¿verdad? Que ya sabemos que no es saludable, que pasen, no sé, toda la tarde sumidos en un dispositivo. Entonces, preguntémosles qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, que me expliquen un poquito y vamos aprendiendo ambos. Entonces, cuando ya yo entiendo qué es lo que están haciendo, yo puedo investigar un poco más, a seguir aprendiendo y no tengo que ser una experta en tecnología, ni tengo que tener, no sé, una maestría en ingeniería para poder dar acompañamiento. Recordemos que nosotros sí podemos ver un poco más allá de lo que las chicas y los chicos están viendo. Entonces, así como les decimos, mira, si vas a cruzar la calle, vuelve a ver a los dos lados, porque puede venir un carro de cualquiera de los dos lados, aunque solo haya una vía, porque yo estoy previendo un riesgo. Es lo mismo que tenemos que hacer cuando les estamos dando un dispositivo. O sea, hay miles de riesgos. Entonces, ¿cómo los vamos a prevenir? Mira, si estás usando inteligencia artificial, contame para qué le estás usando, qué le estás preguntando, vos cómo te sentís. O sea, hemos dejado de preguntar esas cosas de forma real, ¿verdad? O sea, que sea genuino. ¿Cómo te sentís? Yo sé realmente cómo están mis hijos en este momento, o sea, se sienten felices, se sienten tristes, están preocupados, alguien les está molestando en el colegio, en algún entorno, con quien tienen esas relaciones de amistad. Los problemas los están hablando con ChatGPT. Claro, porque esa es la parte que les digo, no tienen la confianza para venirnos a preguntar nada, y menos temas más importantes que vamos a tener que resolver después, como el tema de la sexualidad, por ejemplo, que también se lo están preguntando a cualquier plataforma o a alguna página donde están teniendo cualquier cantidad de contenido que no necesariamente es el que nosotros quisiéramos que estuvieran recibiendo de primera mano, ¿verdad? Pero entonces esa es la parte que nosotros tenemos que tratar de entender y ver que si están en la habitación a puerta cerrada, no necesariamente están seguros, no necesariamente están solos, no necesariamente están pasando un buen momento y puede que le estén preguntando alguna cosa insensata a una aplicación de inteligencia artificial que les va a dar una muy mala respuesta y no es lo que quisiéramos para nuestros hijos. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener de criterio, o sea, ¿qué quiero yo para mis hijos? ¿Cómo busco ese bienestar? ¿Cómo les puedo dar acompañamiento? Aunque yo no sepa nada de tecnología, porque no tengo que ser una experta. Yo soy experta en conocer a mis hijos y puedo leerlos y puedo saber si se sienten enojados, si los veo que tienen un cambio en sus actividades, comen menos, duermen menos, se vuelven irascibles cuando les digo ya es hora de apagar los dispositivos o cosas de ese tipo. O si ya del todo no ven ningún amigo, que yo veo que se vienen y se encierran en el cuarto y después al día siguiente se van para el colegio y ya parecen robots porque ya perdieron ese contacto físico con sus compañeros, por ejemplo. Esas partes sí las podemos ir viendo sin necesidad de ser expertos en inteligencia artificial ni en ningún tipo de tecnología. Y eso es lo que tenemos, el llamado yo creo que nosotros le hacemos a las personas con roles de cuidado de acompañamiento es escuchemos, abramos realmente los ojos, la atención y démosles esa parte de escucha que ellos sientan real, genuina, donde no se sientan juzgados, que si me preguntaron algo que me incomoda o que yo no sé, que yo les pueda decir, mira, realmente no conozco el tema, déjame investigar un poquito y te doy una respuesta. O que si me vienen a decir que hicieron algo, yo no vaya a salir, ¿cómo se les ocurrió hacer tal cosa? ¿Verdad? Sino, mira, veamos cómo te puedo apoyar, veamos cómo podemos resolver el problema. Realmente con una escucha más activa, con más comprensión, con más empatía, porque yo creo que eso es de lo que estamos careciendo en este momento, ¿verdad? Por eso le preguntamos a un chatbot que nunca me va a contradecir, que siempre me va a dar la respuesta positiva, no me voy a sentir juzgada, aunque yo le diga... No me va a contradecir. No me va a contradecir, pero más aún, no me va a juzgar aunque yo le ponga los pensamientos y mis secretos más oscuros del corazón, por ejemplo, porque yo le puedo decir... Que por cierto quedan registrados, y eso te va a hablar después, ¿verdad? Esa información ya se la regalé y ya le puedo decir cómo pienso y lo que siento, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la parte que hablábamos del tema de la privacidad de datos. Claro. Pero por el momento, digamos, la respuesta que yo voy a recibir jamás me va a decir, ¡ay, Marcela, ¿cómo estás pensando tal cosa? ¿Cómo se te ocurre? Qué vil y cruel que sos, ¿verdad? O sea, nunca voy a recibir respuesta de ese tipo. O sea,
siempre me va a decir, me parece muy bien, lo siento mucho, me va Estoy contigo. Exactamente. Apoyo. Te entiendo claramente, aunque no es real porque no lo entiende, no lo siente, porque no es Y un así está humano. programado, exactamente, así está programado. Y eso es otra cosa que hay que explicarles, no es un humano, no está preocupado por vos, no es genuino, o sea, es simplemente para lo que fue creado, para hacerte feliz, para complacerte. Y esa es la parte que nosotros sí tenemos que seguir haciendo, el rol de confrontar, el rol de acompañar, el rol de guiar, ¿verdad? Y no se lo podemos dejar a Y el ninguna rol de plataforma. padres, efectivamente, el rol de padres, hasta de contradecir y guiar. Exactamente. No. Realmente creo que muchos temas de reflexión, por ahí nos preguntaba, por esto Pablo, porque ha habido muchos comentarios, pero no sé si conocerán, la verdad yo sí me declaro aquí que no conozco, dice si existe avance del uso de IA para mejorar calidad de vida de personas con TEA, pero la verdad y sí no sé si conocen algo en esa línea. Yo sí he visto que han estado trabajando con neurodiversidad y que hay trabajos para apoyar a las personas que tienen alguno de estos trastornos. Y creo que son bastante efectivos porque están diseñados específicamente para cumplir con ciertas necesidades, digamos, pedagógicas en esa línea. Pero, digamos, resultados de estudios ya como que se hayan probado en población no conozco, pero sí, digamos, sé que hay herramientas que pueden ayudar en muchísimos aspectos, digamos, que es lo que hablábamos ahora, todo lo que está creado para apoyar y para fomentar, digamos, cosas positivas es bueno. Lo que tenemos que trabajar es en la parte de los riesgos, ¿verdad? Muy bien. Por aquí nos decía Gerardo, un saludo a Gerardo, justo que está por acá siguiéndonos, que aunque se intentara adoptar a la idea de decisiones éticas, estas siempre dependieron del criterio del desarrollador, y le agregaría, y los sesgos del desarrollador y de su entrenamiento. Y ahí el tema de la calidad de los datos no sería consciente ni auténtico, y efectivamente ese es todo tema. Es más, aquí menciono un punto que no sé si muchos lo saben. Cuando comenzó esta carrera por inteligencia artificial, vamos a ver, el desarrollo de inteligencia artificial tiene 50 años, pero digamos que este último periodo en que fue una competencia de temas marketing, de desarrollo y capturar datos, etcétera, la gran cantidad, las grandes empresas lo primero que hicieron para dejar de atrasar sus procesos de desarrollo fue despedir a sus equipos de ética. Las grandes empresas fue lo primero que hicieron. Quitaron a los equipos de ética porque los atrasaban. Y entonces los hacían reflexionar de lo que estaban haciendo, entonces no los hacía seguir a la competencia que estaba desarrollando más rápido porque no tenían equipos de ética. Entonces las grandes empresas dijeron, despedimos a los equipos de ética y ahora sí trabajemos rápido, lo que no nos cuestione. Entonces ahora estamos volviendo al ciclo, ¿verdad? Porque entonces ya comienzan demandas, comienzan reclamos, comienzan problemas por la forma de respuesta, las temas con menores ni qué decir, protección de datos, información de dónde va, porque se dejó de analizar lo ético en los desarrollos. Entonces, ese es todo un reto. Por aquí nos pone Pablo. Sí. Excelente programa. Muchas gracias, Pablo. Sí, Roberto, pero a ver, el tema de lo ético igual, o sea, que siempre es trascendental, es la columna vertebral de todo, especialmente del ser humano. Pero aquí también sí sería importante ver las buenas prácticas para que tengamos narrativas esperanzadoras, ¿verdad? O sea, como por ejemplo... Exacto, para ¿verdad? que hay esperanza, ¿verdad? Y veamos hacia dónde ir. Y con lo que dijimos, no entrar en un pánico moral, por supuesto que nos congelamos, huimos o incluso atacamos, pero aquí la idea es aprender juntos. Bueno, la Unión Europea a partir de este año hizo el AI Act, ¿verdad? Que ahí es donde viene todas unas regulaciones en el tema de la ética, regulaciones en el tema del diseño, incluso han ido incorporando el enfoque de los derechos humanos, especialmente en poblaciones en condiciones vamos a ver, de vulnerabilidad en el sentido de que no son personas que pueden decidir ¿verdad? Que el desarrollo autónomo o que neurológico todavía está en ese proceso. Ajá. Sí. Entonces, se están incorporando este tipo de regulaciones desde, digamos, como el diseño, ¿verdad? Hasta la programación y luego el performance, cuando ya se hace y en la prueba y el error. Por supuesto, es incipiente, pero tenemos marcos. Por ejemplo, hay una organización que se llama Fire Rights, que en Costa Rica hay un gran interés de que se pueda incorporar o adaptar, tropicalizar
los estándares de AI para la niñez y la adolescencia en el diseño, especialmente con los desarrolladores. Incluso pensando en un tema que luego tenemos que dedicarle, que es el de los videojuegos. Entonces, bueno, ahí hay recursos que efectivamente están, por supuesto, como decís, es una carrera, necesitamos ver el tema de las ganancias y bueno, y el ganar, pero poco a poco se van abriendo algunos incentivos legales. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos la ley de la protección de datos, donde nos garantiza la autodeterminación. ¿Qué significa esto? O sea, lo que significa es que sí o sí, aunque compartamos ciertos datos, nosotros tenemos todo el derecho de corroborar esos datos, tenemos el derecho de que se eliminen los datos y también tenemos el derecho de preguntar para qué son esos datos y que además ciertos datos sensibles no son para, ¿verdad? O sea, que aquí es donde está el dilema del ChatGPT, porque comparto datos desde el sueño al peso y si tomo o no tomo medicamento. Claro. Que estos datos sensibles, pero tenemos la ley, tenemos al menos la ley, no estoy diciendo que tenemos, a ver, vos sos aquí el experto, pero tenemos algunas bases que nos pueden ayudar a seguirla mejorando. Hay marcos que se relacionan, porque al final es una herramienta, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, por ahí tengo un comentario, decía Omar que GPT, y ya desde el argumento aquí tenemos un problema de darle vida a un algoritmo, ¿verdad? Dice, GPT te da su punto de vista, o sea, tiene capacidad de discernimiento y análisis GPT. Y nada más estoy, Omar, diciendo la redacción que estás poniendo, ¿verdad? Porque ya le diste vida a ChatGPT, da su punto de vista. Entonces, lo hicimos humano. Y te cuestiona con argumentos, de nuevo, lo hicimos humano. Es falso asegurar que siempre está para complacerte. El desarrollo, cuando uno ve el desarrollo algorítmico y los modelos matemáticos y algorítmicos que hay detrás de las herramientas de inteligencia artificial, están para responder a favor de la persona. Por eso se dan las alucinaciones que hacen las inteligencias artificiales de responderte siempre positivo, cosas absurdas, aunque vos se las preguntes. Pero me parece muy interesante la redacción y desde el punto de vista de análisis de redacción que indica Omar, le dimos vida a ChatGPT. GPT da su punto de vista y te cuestiona con argumentos. Entonces, tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Porque comenzamos a humanizar y a ser humano, y ahí me corregirá Marcela, pero le estamos dando características como si fuera humano el que nos está respondiendo. Entonces, a tener cuidado con esos puntos, ¿verdad? Ese análisis. Y va mucho en la necesidad, lo que hablábamos ahora, el tema de la soledad, por ejemplo, de esa carencia de compañía. Por eso yo prefiero darle un rol más humanoide, ¿verdad? Donde yo puedo pensar en chat como mi amigo, como mi compañero, ¿verdad? Mi confidente, y no como algo que es simplemente un algoritmo matemático y que alguien está simplemente digitando y que se va creando, o sea, alimentando de todo este tipo de simplemente ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Si yo lo pienso, sí, es muy frío, entonces deja de ser mi amigo, mi compañero y mi confidente, ¿no? Yo no lo quiero perder, así como las novias estas que desaparecieron, ¿verdad? Están en duelo, porque perdieron a su pareja. Están en duelo, efectivamente. Claro. Y es real, o sea, se quedaron sin su amigo, sin su compa, ¿verdad? Sin su confidente. Lo mismo en el sentido de que cuando yo le estoy preguntando algo y es realmente muy personal y muy secreto, o sea, yo le estoy dando esa caracterización de humano porque necesito ese espacio, ese afecto, digamos. Y eso es lo que están buscando al final de cuentas las personas menores de edad. Y esa es la parte compleja de lo que está pasando. Por cierto, también varias gente se quejó del modelo de ChatGPT 5 porque decían que lo sentían más lejano, que sus respuestas no estaban tan amorosas o cariñosas o cercanas, que ya no parecía humano, ya no parecía humana sus respuestas. Entonces, por cierto, ChatGPT, bueno, OpenAI, entonces modificó un poco el algoritmo porque se quejó demasiada gente que no lo sentía muy cerca. Entonces, vea lo peligroso de todo lo que se está creando en esa estructura. Interesante. Y eso que son adultos los que están escribiendo esas críticas y reclamos a ChatGPT. Y ahora, como lo hemos hablado, los temas de menores. Sí, y nada más quiero agregar algo. Además de esto, tenemos el sesgo de género. Nada más se los dejo. Porque, ver, si es asistente, es la asistente. Pero, por ejemplo, el ChatGPT es el ChatGPT, ¿verdad? Es el hombre. O sea, él quien contesta, el consejero, el confidente.
Si es asistente para que me dé cosas así, marque uno, vaya acá, que me dé respuestas muy concretas de cosas muy ABC, ahí le ponemos de mujer. De nuevo, tenemos muchos temas después para abordar, pero ojo también cómo proyectamos, ¿verdad? El tema de la diferencia de género. Y aquí dejo este comentario donde decía, todas las tecnologías emergentes, desde el Internet, redes sociales, hasta la AI, son totalmente misóginos. O sea, son violentos totalmente hacia el género femenino, porque están construidas en una lógica ¿verdad? De dominación desde y no quiero entrar aquí la gran de mayoría de feminismos, programadores pero... son hombres, son hombres, esa es una realidad matemática. Son hombres los que han desarrollado más. El tema de género, en desarrollo algorítmico, en desarrollo de software, hay menos mujeres. Es más, solo por contar un detalle, este semestre que estoy dando clases, el curso que doy, es el semestre en que más mujeres he tenido en ingeniería. Y ha sido 6 mujeres. Es el semestre con más. Es más, yo se los dije a ella, mire, estoy contento, pero estoy triste a la vez. Aumentó la cantidad, pero son 6 nada más, de 21. Entonces, se mantiene el porcentaje de falta de mujeres en esto, en general en tecnología, para que tengan un desarrollo más equitativo en los temas de visión de género, porque no está pasando. ¿No? Y falta muchísimo tiempo para que eso ocurra. Pero aunale también al tema, Roberto, pero aunale también al tema de que lamentablemente las chicas que llegan tienen que adaptarse a un discurso también masculino. Entonces el liderazgo para estar ahí y poder sobrevivir o estar, incluso hasta adoptan el liderazgo, ¿verdad?, de un programador masculino. Yo sé que nos fuimos, ¿verdad?, por otras cosas, pero es que hemos hablado de muchos todo temas está correlacionado. Y tal vez antes de hablar un poco de Colibria, para que conozca Colibria, todo lo que están haciendo, el trabajo tan importante que se está desarrollando, tal vez quisiera pedirles para el cierre del tema, sus consejos finales. Sé que hemos hablado de varios consejos, pero sus consejos finales a las familias, a educadores, de cómo acompañar, ¿verdad?, a sus hijos, a los estudiantes, ¿verdad?, porque también los profesores están jugando un papel con toda esta temática. Entonces, esos consejos de cierre de ustedes. No sé quién quiere comenzar. Marce. Ok. Bueno, yo creo que de los consejos prácticos es primero enseñar a los hijos sobre los riesgos y el uso responsable, ¿verdad? El tema de supervisar, mantener los dispositivos en áreas comunes. Siempre les recomendamos que cuando se entrega un dispositivo, hacer acuerdos con las chicas y los chicos, ¿verdad? Esto nos va a evitar un montón de problemas a posterior. Entonces, dejar muy claro cuáles son las áreas donde se van a utilizar estos dispositivos, cómo los van a manejar, ¿verdad? Dialogar regularmente sobre sus experiencias con la inteligencia artificial, que sea una pregunta normal, así como cómo te fue en el cole, ¿verdad? De cómo te está yendo con la inteligencia artificial, para qué la estás usando, ¿verdad? ¿En qué la estás involucrando en los aspectos de tu vida? Establecer límites, ¿verdad? El tiempo de pantalla, de uso de pantallas es muy importante. Hablando sobre valores también es importante. Yo sé que el tema de la ética pues va a variar de acuerdo a los núcleos familiares, pero dejar claros cuáles son nuestros valores familiares, cómo nosotros queremos reflejar eso, digamos, en las interacciones que tengamos en línea, ¿verdad? Y el daño que podamos generarle a otras personas también. Y obviamente el enseñarles a cuestionar la información que les proporciona la inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es donde está un reto muy grande, porque inclusive a nosotros como personas adultas muchas veces nos va a costar hacer eso, ¿verdad? Cómo lo cuestionamos, pero entonces ir dándoles pequeños tips, pequeñas herramientas para que ellos realmente digan, bueno, lo leíste, viste que no tuviera falta de ortografía, viste que la información si te está dando, digamos, porcentajes son reales, tenés otra fuente de información donde puedas comprobar esto. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que nosotros les podamos ir como metiendo esa pequeña duda de que no todo lo que me están dando es real, de que no todo lo que yo recibo es cierto, y empezar a generar ideas un poquitito más allá. O eso que decía Mariam, bueno, ya me dio esta respuesta, pero ¿cómo le puedo plantear de otra forma para que me dé un poco más de información más amplia? O ¿cómo puedo verificar desde otra pregunta que lo que me está diciendo es real, ¿verdad? Entonces, ese tipo de consejos yo creo que son los que le daría a los papás, y seguir ejerciendo ese rol
de papá y de mamá de forma más cercana, aunque tengamos resistencia, muchas veces yo sé que no es fácil la comunicación en ciertas edades, pero entonces buscar la manera, ver en qué punto coincidimos, ¿verdad? Para poder tener conversaciones amplias, para explicarles nuestra preocupación, cuáles son los riesgos a los que están expuestos y que realmente se sientan acompañados, porque yo lo que no quisiera como mamá es que mis hijos vayan a buscar ese acompañamiento en un chat, ¿verdad? Que no les va a dar la respuesta correcta. Entonces yo creo que esa sería mi recomendación. Parece increíble, te da la palabra, Marian, que ahora la preocupación es que antes era como no hable con extraños, ¿verdad? O cuidado con ciertos amigos, pero eran seres humanos, ahora la preocupación es sobre estructuras virtuales, ¿verdad? Entonces, qué impresionante los cambios sociales que hemos tenido con la tecnología. Pero, Mariam, tus palabras. Bueno, con esto que decir de las tecnologías, incluso ya no estamos hablando de Internet, ya hablamos de ecosistema digital, porque incluyen un montón de conexiones y además quienes estamos ahí detrás. Yo solo quería recordarles algo, aunque suene esto muy ñoño, pero esto es importantísimo. En Costa Rica hay una corresponsabilidad en el tema de la niñez y la adolescencia. En primer lugar, en la primera instancia es la familia. O sea, y ya cuando la familia no puede responder, no es capaz o no lo logra, es cuando interviene el Estado. Pero sí o sí, aunque queramos quitarnos el sombrero de modelaje y ¿verdad? Y de acompañamiento, no lo podemos quitar porque va como parte no solo de lo legal, sino también lo cultural y parte desde que decimos de tener esta familia. Entonces, así como en los aspectos cotidianos también acompañamos, sí o sí, el ahí también es parte de la cotidianidad y nos toca y tenemos que estar ahí. Lo importante es, de nuevo, valores y luego aprender, preguntando se llega a Roma. Entonces yo creo que el preguntar también apoya y ayuda mucho a acercarse. No es fácil, de verdad que no es fácil, los que estamos ahí estamos en este miedo constante, pero también la estamos pulseando porque efectivamente vale la pena y es importantísimo acompañar a las chicas y a los chicos y a nosotros mismos en estos procesos. Muchísimas gracias, María, Marcela, pero no quiero cerrar sin que nos cuenten qué es colibria. Yo decía antes del tema, me he tenido que concentrar para no decir colibría, colibria, qué es el proyecto, que trabaja, cómo los contactan. Bueno, hemos estado compartiendo el sitio web, las redes sociales también para que lo sigan, invitados e invitadas a seguir a Colibria. Para que estén en contacto. Pero cuéntenos un poco del proyecto, lo que están haciendo, hacia dónde se dirigen, bueno, ¿qué están trabajando? Te comentamos que esta función de nosotros del tema de la prevención ya lo llevamos por años. Sin embargo, el proyecto es nuevo, decidimos echarnos al agua en junio de este año. Viene Colibria, pues efectivamente es el colibrí y tiene que ver con esto, así como el colibrí puede aportar con su piquito y llevando algo, nosotros también, aunque nos suene también a veces como, uy, es tanto lo que tenemos que ver, lo problemático en el ecosistema digital, pero si todos empezamos a contribuir, aunque sea con algo, creo que podemos tener unas mejor conexiones y una mejor calidad de vida, fomentando interacciones sanas en el ciberespacio. Entonces, eso es de ahí viene el nombre y no estás tan equivocado, ¿verdad? Tiene que ver con este colibrí, este poder transformador. Y ahí viene con estrategias, queremos dar soluciones y son soluciones pensadas no desde el pie de lo profesional, sino desde el pie de mamás y papás que estamos en esta incertidumbre constante, pero que sabemos que acompañados podemos lograr buscar estos caminos para que las chicas y los chicos les saquen mayor provecho a las tecnologías y que puedan minimizar el impacto de los riesgos. Ya, ahí tengo el micrófono cerrado. No, buenísimo, hemos compartido, bueno, aquí está el logo y la página. Me gusta el tema de bienestar digital, y ese tema de uso pleno y consciente y crítico del Internet, porque aparte de temas críticos, de analizar lo que está pasando y demás, creo que es un vacío que estamos viendo en términos generales en todas nuestras sociedades, de poder tomar conciencia y control, y no que más bien las tecnologías sean las que nos dominen sobre su uso.
y sobre herramientas que deberían estar promoviendo el uso positivo, ¿verdad? Más que los aspectos en que podríamos estar viendo más complicaciones, ¿verdad? Muchas las hemos comentado hoy. Exacto. Y el valor agregado, tal vez me encantaría que Marce también pudiera colocar, esto de uso pleno. Sí, bueno, lo que estamos tratando es de incorporar técnicas que nos ayuden realmente a estar presentes en el aquí y en el ahora. Entonces estamos usando técnicas de mindfulness, por ejemplo, para trabajar toda esa parte de en qué estoy realmente invirtiendo mi tiempo en las tecnologías, para qué lo uso, por qué lo uso, porque Claro. creemos plenamente que cuando somos conscientes de lo que estamos utilizando nos ayuda a tener un autocontrol a posterior y entonces entender mejor el uso de las tecnologías en nuestra vida, ¿verdad? Y a raíz de eso es que nosotros incorporamos también el mindfulness en nuestras prácticas para apoyar a las familias, a las personas docentes, a los profesionales, porque hemos visto que esto es un área que también atañe a los profesionales de todos los campos, ¿verdad? Donde ya no tenemos ese límite entre el espacio laboral, el espacio personal, ¿verdad? Porque la tecnología nos invade. Y la idea es, pues, que puedan hacer como ese balance y por esa razón es que lo hemos incorporado para trabajar con todas estas poblaciones. Buenísimo. Aquí estoy compartiendo el WhatsApp. Pueden contactarlos al 7209-6665 y también está el correo bienestardigital@colibria.net. Entonces, para que puedan contactarlos, para ver temas de apoyos, proyectos, etcétera, aquí les queda, voy a ponerlo aquí en grande para que les quede en pantalla full, les quedan todos los contactos y demás. Además, hemos estado compartiendo el sitio web, está colibria.net, para que también entren a su página, para que vean todavía más detalles. Y por aquí había compartido, vamos a ver dónde está, aquí está, en LinkedIn, también está, los encuentran como Colibria CR, para que también los busquen, los sigan, para que vean las próximas actividades, eventos, apoyos, información importante que se va a estar compartiendo. Entonces, para que no se pierdan ninguno de estos detalles, pues sigan las redes de Colibria también. De hecho, Roberto, este jueves vamos a tener un pequeño Facebook Live donde vamos a estar contestando algunas preguntas que nos han llegado a raíz del caso de este chico de 16 años que desafortunadamente terminó con su vida. Y como hemos tenido tantas dudas y consultas que nos han hecho a través de diferentes medios, entonces vamos a tener un espacio de aclarar este tipo de inquietudes a través de este Facebook Live el jueves a las 7 de la noche. Jueves a las 7 de la noche en vivo por Correcto. Facebook Live de Colibria. Voy a estarlo compartiendo también en las redes de Noches de Ciberseguridad, entonces ahí vamos a estar apoyando también el evento. Bueno, sé que nos hemos pasado de tiempo, pero ha sido muy provechoso. También se ha quedado corto a pesar de que nos hemos pasado de tiempo, porque hay muchos temas. Sé que no va a ser la última vez en que estén por acá, más bien agradecerles el tiempo, el apoyo, el compartir el conocimiento, que siempre es parte, creo que un punto importante desde Noches de Ciberseguridad, que ya tenemos 8 años de estar trabajando en temas de cultura digital y esto no sería posible sin el apoyo de todos y todas, de grandes profesionales como ustedes que hacen posible que estemos conversando de estos temas para toda Latinoamérica, Iberoamérica, los que nos ven ahorita en vivo y los que después nos verán en diferido, pues muchas gracias siempre por el apoyo, a ustedes por estar compartiendo por acá. Marcela, Marian, muchas gracias, buenas noches Latinoamérica. Nos vemos en una semana también, Noches de Ciberseguridad. Buenas noches.